Pues ya sabéis que seguimos con lo que estamos tratando en las dos últimas ocasiones en las que hemos tenido ocasión de reunirnos. Ya sabéis que interrumpimos lo que fue el estudio de las líneas maestras para tratar lo que era el misterio de la Trinidad y también para tratar la controversia en cuanto a la deidad en la persona de Jesús. Decidimos comenzar por la Trinidad porque era la manera de poder después introducirnos a hablar de la deidad de la que goza nuestro Señor Jesucristo. Tratamos el tema del misterio de la Trinidad en el primer lugar, creo que nos ocupó 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, y después ya entramos a tratar el tema de la deidad de Jesús. Lo tratamos en el último encuentro que tuvimos y recuerdo que lo tratamos haciéndolo girar en torno a una pregunta, y aquella pregunta era: ¿podía Jesús ser redentor sin ser Dios? Y a partir de esa pregunta empezamos a hilar la verdad de que el Jesús que es redentor, aceptado por cualquiera que se profesa cristiano, era también Dios, porque no habría posibilidad de que fuese redentor sin ser Dios por una razón de peso que esgrimíamos, y era que él aceptó adoración, que era algo que tan solo podía ser legítimo si se era Dios, ya que aceptar adoración sin ser Dios es pecar y no puede haber un redentor que tenga ni tan siquiera un mínimo atisbo de pecado. Después de eso estuvimos tomando una serie de textos que nos hacían dirigirnos en esa misma dirección acerca de la deidad incontrovertible de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a entrar en lo que es la segunda parte del estudio de la deidad en Jesús. Y en esta segunda parte vamos también a hacerla girar en torno a una declaración. Si la primera la hicimos girar en torno a una pregunta, esta segunda, ya para completar, la vamos a hacer girar en torno a una declaración que está en las Escrituras. La declaración es la siguiente: la acusación religiosa que llevó a Jesús a la muerte es evidencia clara de su deidad. Al Señor Jesús le hicieron pasar por un juicio religioso y después por un juicio civil. En el juicio religioso, que lo encabezaban Anás y Caifás, fue acusado de blasfemia. Sin embargo, en el juicio civil, que lo encabezaba Poncio Pilatos y del que también participó Herodes Antipa, la acusación era distinta. La acusación era sedición contra el Imperio Romano. Esta segunda no nos interesa a nosotros en cuanto a usarla como demostración de la deidad de Jesús, pero sí que nos interesa la primera. Antes de entrar a esta, sí que tendremos que aclarar por qué a Jesús le acusan en el juicio religioso de blasfemo y sin embargo en el juicio civil y político le acusan de sedición, sencillamente porque era de interés para el pueblo judío, principalmente para aquel grupo que se le llamaba el Sanedrín, que en aquel entonces estaba encabezado por Anás y Caifás. Y les interesaba por la siguiente razón: al Imperio Romano le importaba un bledo que un judío se hiciese llamar Dios de los judíos o se hiciese llamar Mesías de los judíos. Eso los judíos en su código civil no representaba ningún delito. Por eso Anás y Caifás y el resto del Sanedrín, con una inteligencia no procedente de lo bueno, deciden cambiar lo que es la acusación. Ellos sabían que si llevaban a Jesús delante de las autoridades romanas y decían: oye, acusamos a este delante de la autoridad romana de ser un blasfemo de nuestro Dios, la autoridad romana diría: ¿y a nosotros eso qué nos importa? En nuestro código penal eso no es delito. Claro, ellos eran conscientes de que la blasfemia contra el Dios de un pueblo determinado no era delito en el Código Penal romano. Es por eso que ellos cambian la acusación. Para nosotros es un blasfemo y por eso le queremos matar, pero de cara a los romanos tenemos que llevar otra acusación
para que le lleven a la muerte. ¿Y cuál es la acusación? La acusación ante los romanos será delito de sedición. Este se ha hecho llamar Mesías. Mesías es rey traducido al lenguaje gentil, por lo tanto, si se autoproclama rey, es que está desechando el reinado de los Césares, y eso sí que es sedición en el Código Civil del Imperio Romano. Este fue el porqué de que cambiasen la acusación delante de los judíos a como fue delante de los romanos, de blasfemo a sedicionista, sencillamente porque era de interés para el pueblo de Israel, o más que para el pueblo de Israel, para el grupo del Sanedrín, para que al fin y a la postre Jesús fuese a la muerte, que es lo que realmente ellos querían. ¿De acuerdo? Aclarado eso, diremos que la acusación de sedición a nosotros en este caso no nos interesa, entre comillas, para argumentar la deidad de Jesús. Pero la primera acusación, que es realmente la contundente, es realmente la que lleva a Jesús a la muerte, la primera acusación sí que nos interesa de examinar, porque en esa acusación encontramos fundamento para seguir diciendo que Jesús es Dios hecho carne. Para Anás y Caifás, para el grupo del Sanedrín y como añadidura para el pueblo de Israel, no había dudas. Jesús era un blasfemo porque se había hecho llamar Hijo de Dios, lo cual implicaba para sus mentes que se estaba haciendo coigual a Dios. Antes de seguir más adelante, dejadme a mí aquí abrir un paréntesis. Los israelitas tienen un conocimiento muy exhaustivo de la palabra del Señor, aunque en este respecto estaban velados, y es verdad que no pudieron reconocer en Jesús al Mesías ni al Hijo de Dios, en ese aspecto estaban velados por la sabiduría del Señor, porque solo por la defección de los judíos vendría salvación a los gentiles, pero aparte de este punto en el que estaban velados, los israelitas, el pueblo judío, tiene un conocimiento amplísimo de la Escritura, hasta tal punto que la propia Escritura nos enseña que es a los judíos a los que Dios les ha hecho guardianes receptores de la palabra inspirada de Dios. Hay un pasaje en Romanos capítulo 3, verso 1 al 2, que lo vamos a leer, donde el apóstol San Pablo hace un argumento favorable hacia el hecho del interés de ser judío. De hecho, dice así el apóstol San Pablo en el texto citado, Romanos 3, verso 1 al 2. Dice así el apóstol. El apóstol hace aquí una pregunta retórica y la hace porque él quiere argumentar que ser Dios es algo importante. Y lo hace argumentar en el capítulo 3 porque en el capítulo 2 y en el capítulo 1 ha dicho todo lo contrario. Pero para que la gente no menospreciase en exceso al pueblo judío, en el capítulo 3 hace esta pregunta retórica para que todo el mundo entienda la importancia que tiene el pueblo judío como pieza imprescindible del puzzle de la salvación divina o del plan de la salvación de Dios. Dice así en el verso 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y ahora responde el propio apóstol. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es lo primero importante de los judíos. Dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, que el apóstol inspirado, recordad que esto es palabra inspirada, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, lo cual le exime de cualquier clase de error, nos dice que el pueblo judío de alguna manera es el garante de la palabra del Señor. Es decir, Dios le confió la palabra a los judíos. Por eso es que los judíos tienen esa gracia de Dios para declarar lo que es un libro canónico de lo que no lo es. Por eso nosotros seguimos a la línea judía cuando hablamos del Antiguo Testamento. Por eso nuestro Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de la rama cristiana protestante, es exactamente igual que el Antiguo Testamento judío. No le tenemos ni primera ni segunda de Macabeo, ni tenemos Judith y el dragón, ni tenemos otra serie de libros que dentro de que son libros religiosos, no son libros canónicos, sencillamente porque los judíos no le dieron ese título. Y como a ellos fue a los que Dios les señaló como los guardianes custodios de la verdadera palabra del Señor, según dice este texto,
como son ellos a los que Dios le confió la palabra del Señor, pues nosotros seguimos la línea de ellos. Digo todo esto queriendo argumentar que si hay un pueblo con un conocimiento amplísimo de lo que es la palabra del Señor, cuando menos en el Antiguo Testamento, ese es el pueblo de Israel. Por lo tanto, aquellos que están juzgando a Jesús son gente muy experimentada en la palabra del Señor, a los que Dios les ha dado un don. Sois los receptores guardianes de la palabra revelada. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta porque ellos deducen de las propias palabras de Jesús que él es un blasfemo. Y puntualizad esto. Ellos no le señalan como un blasfemo sencillamente porque se autoproclame Mesías de una forma velada, sino que le señalan como blasfemo porque se autoproclama hijo de Dios. Y en esa expresión, hijo de Dios, ellos entienden que Jesús se está autoproclamando Dios coigual al Padre. Vamos a ver esto en dos pasajes que hablan del juicio de las cortes religiosas judías contra el Señor. El primer pasaje que vamos a ver va a ser el de Mateo 26, verso 63. En adelante. Venid conmigo, si tenéis la Biblia, al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y ahí vamos a estar viendo el juicio religioso que le hacen a Jesús y vamos a estar mirando cómo la acusación oficial es blasfemia. Mirad lo que dice en el capítulo 26, versos 63 al 66. Dice: mas Jesús callaba. Es decir, a Jesús le han presentado, os narro un poco el contexto anterior a fin de no tenerlo que leer. A Jesús le han presentado una serie de testigos falsos que le acusaban de una serie de cosas y el Señor ni tan siquiera se defiende. El Señor callaba. Pero los argumentos eran tan poco sólidos que entre ellos se contradecían y no servían como argumento para acusarlo. Por eso el texto en el 63 comienza diciendo: mas Jesús callaba. Es decir, callaba ante las acusaciones que hasta ese momento se estaba vertiendo sobre él. Entonces, ante el silencio de Jesús, verso 63, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora ha tomado la palabra ya el sumo sacerdote. Los falsos testigos ya no le valen. Y ante el sumo sacerdote, Jesús tiene que romper su silencio. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sujeto a las autoridades establecidas. Esto es un misterio grande. Él no responde a nadie, pero cuando le habla a la autoridad establecida, porque este, aunque era un mal hombre, un mal representante de Dios, pero tenía una posición de autoridad religiosa sobre Jesús. Y Jesús se sujeta a la autoridad religiosa, aun cuando ésta no tiene merecimientos éticos ni morales, pero aún así se sujeta, porque él entiende muy bien lo que son las propias leyes espirituales, ya que las estableció él. Por lo tanto, él rompe su silencio delante del sumo sacerdote, sencillamente porque es el sumo sacerdote. No porque sea un hombre de ética sobresaliente, no porque sea un hombre de espiritualidad, no, él sabe de más que no lo es, pero es el sumo sacerdote, es la autoridad establecida, y entonces rompe su silencio. Y ante la pregunta que le hace este: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, entonces Jesús habló. Dice el 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, es decir, confirma, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Dios viviente. Tú lo has dicho. Y además, y ahora le va a añadir algo. Quiero que prestéis atención a esto. O sea, el sumo sacerdote le ha preguntado si es el Cristo. Y él le ha dicho: tú lo has dicho. O sea, lo confirma, lo soy. Y además, ahora te voy a dar un añadido, sumo sacerdote, a tu pregunta. Te voy a dar un añadido que tú no me has preguntado, pero que yo te lo voy a dar. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay que subrayar la parte esta en la que dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esa expresión
sentado a la diestra del poder de Dios. Para la mente judía, que como ya hemos dicho, tienen un conocimiento exhaustivo de la palabra, porque a ellos se le confió esta. Para la mente judía, esa expresión de Jesús era lo mismo que decir, yo que estoy a la diestra del poder de Dios, esa expresión era lo mismo que decir, yo soy Dios. Por eso a continuación, en el 65, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, y esto lo dice entre signos de admiración, ha blasfemado. ¿Por qué ha blasfemado? Por la añadidura que le ha hecho la respuesta. No por el tú lo dices. El tú lo dices podía ser blasfemia o no, dependiendo de que fuese o no el Mesías. Pero donde está poniendo el acento el sumo sacerdote, no es en el tú lo dices, sino en el añadido de la respuesta. Cuando el Señor le dice, tú lo has dicho, después dice, y además os digo, en este añadido es donde pone el acento el sumo sacerdote. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ese sentado a la diestra del poder de Dios, en la mente judía, era lo mismo que si Jesús hubiese dicho, no solo soy el Mesías, es que soy Dios. Por eso el otro rápidamente se coge las vestiduras y tira del lugar que ellos solían tirar cuando se requerían rajarse las vestiduras. Ya sabéis que para ellos era como alarmarse muchísimo, ¿no? Y decir, esto es algo intolerable. Y se ha tomado el manto y se ha rajado el manto delante de todos los que están presenciando el juicio y ha dicho, ha blasfemado, como diciendo, esto ya es intolerable. Como diciendo, ya no tenemos necesidad de testigos. De hecho, después lo dijo. Ya no tenemos necesidad de más testigos, su propia declaración es suficiente. Y a partir de ahí empezaron a tomar la opinión de todos los miembros del Sanedrín, desde los más jóvenes a los mayores, y todos fueron confirmando de que era reo digno de muerte. ¿Por qué? Porque la blasfemia en el Código Civil Religioso de Israel estaba penada con el apedreamiento. Evidentemente ellos no pueden matar a Jesús, aunque es reo de muerte según su código civil y religioso, no le pueden matar por apedreamiento porque ellos políticamente están bajo el yugo romano y a consecuencia de esto estaban impedidos de poder ejercer la pena capital sin tener el consentimiento de los romanos. Por eso después se tuvieron que inventar lo que era la acusación de sedición para que los romanos llevasen a cabo la sentencia que ellos, porque en ese momento político no podían, la pudieran llevar a cabo los romanos. Pero donde ponemos el acento en relación al tema que nosotros tenemos es en el hecho de que el sumo sacerdote le señala como blasfemo, no por el hecho de haber dicho tú lo has dicho, a lo que le había preguntado el sacerdote en cuanto a si era el Cristo, sino que él le dice blasfemo en cuanto al hecho de que me veréis sentado a la diestra del poder de Dios, porque eso era el equivalente en la mentalidad judía a decir que él era Dios. Es decir, Jesús en su declaración se ha autoinculpado no solo de ser el Mesías, sino que se ha autoinculpado de ser Dios, tanto como el Padre. Y ha sido esta segunda parte la que realmente ha hecho que el sumo sacerdote se rasgue las vestiduras y le declare como un blasfemo que es reo de muerte. Por eso digo que la sentencia contra Jesús habla de su deidad. Porque claro, si Jesús estaba mintiendo, volveríamos a lo del último encuentro que tuvimos. Si estaba mintiendo, entonces no puede ser redentor. Y nadie, ninguna denominación cristiana, independientemente de que tengan a Jesús por Dios o no, todas, independientemente de que tengan a Jesús por Dios o no, todas le tienen por redentor. Pero claro, para ser redentor tiene que ser sin pecado. Entonces aquí Jesús evidentemente no estaba pecando, estaba diciendo una verdad. Pero es que en esa verdad estaba diciendo que él era Dios, porque le verían sentado a la diestra de ¿qué? Del poder de Dios. Y esa expresión a la diestra del poder de Dios en la mente judía, que tiene un exhaustivo conocimiento de esa palabra que Dios les confió, era, este ha dicho que es Dios como el Padre. De hecho, esto queda confirmado. Vamos a ver ahora el siguiente texto en el que queda confirmado que en la mente judía esto era lo mismo que decir yo soy Dios como el Padre. Mirad el pasaje de Juan 19, versos 7 al 8, que es un pasaje paralelo
a este que hemos visto de Mateo, también aquí se está hablando acerca del juicio de Jesús. Mirad lo que dice en Juan 19, 7 al 8. Dice así: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Quiero que aquí puntualicéis esto. Mirad, en el contexto en el que ocurre esto, ya Jesús está delante de la Corte de Justicia política, delante de la Corte de Justicia romana. Ya está delante de esa Corte de Justicia. Y ahí, estando delante de Pilatos, Pilatos realmente se ha dado cuenta que Jesús no es ningún sedicionista, no es ningún peligro para el imperio que él representa. Él se ha percatado que la acusación es falsa y que realmente Jesús no debiera de morir por lo que le acusan, porque realmente no había cometido ese delito. Él le quiere soltar, y para quererle soltar y satisfacer a los judíos, le ha azotado y le ha coronado de espinas. Y en fin, Jesucristo, humanamente en aquel momento, o físicamente en aquel momento, pues era un desecho, ¿de acuerdo? Y le ha traído delante de ellos a ver si les calma la ira, a fin de no matarle. Y les dice: he aquí el hombre, como diciendo, ya está bien, ¿no? Ya le he castigado lo suficiente. Sé de más que vuestra acusación no es verdadera. Por lo tanto, pero estos dicen: no, a este le tienes que matar. Y ahora, en ese momento, cuando ellos quieren reafirmar que hay que matarle, y ya están gritando todos: crucifícale, crucifícale, para reafirmarlo, dicen lo que hemos leído en el verso 7. Los judíos le respondieron, es en relación a Pilatos: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Aquí ellos, en su ímpetu para que Pilatos no se retractase de mandarlo a la muerte, para esto, se dejan ver su verdadera intención, se dejan ver que realmente lo han acusado por blasfemo y no por sedición. Aquí ellos se traicionan, les traiciona el subconsciente, cuando ven que Pilato parece echarse atrás de no quererle mandar a la muerte. Dicen: no, le tienes que matar, porque según nuestra ley debe de morir, porque siendo hombre se ha hecho hijo de Dios. La expresión que ellos usan es esta: porque se ha hecho hijo de Dios. Voy a leerlo para que no quede duda. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. A nuestra mente occidental decimos: bueno, ahí no está diciendo que era Dios, está diciendo que era hijo de Dios. Pero ¿por qué estos se alarman tanto por haber dicho que era hijo de Dios? Pero los propios judíos no se autoproclamaban como hijos de Dios y no les apedreaban ni les mandaban a morir. Eso en el aspecto judío. Nosotros como cristianos no nos llamamos hijos de Dios y lo hacemos legítimamente porque lo somos y no es una blasfemia. Sin embargo, en Jesús, que era judío y además el padre, entre comillas, del cristianismo, para él decir hijo de Dios sí era motivo de blasfemia. ¿Por qué? Porque la connotación de hijo de Dios en su boca era decir: soy como Dios, soy Dios. ¿De acuerdo? Se confirma en este pasaje lo que hablábamos en el pasaje anterior, cuando él delante de Anás y Caifás dice: yo voy a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Ellos dicen: ¡ay! Está diciendo que es Dios, coigual al Padre. Y cuando aquí él se declara hijo de Dios, estos dicen: esa palabra hijo de Dios en la boca de un judío no es motivo de delito, ni de que muera. Y en la boca de un cristiano tampoco, pero en la boca de Jesús sí. ¿Por qué? Porque en él esa palabra tiene esta connotación de estar a la diestra del poder de Dios. Tiene la connotación de ser hijo en relación a tener la misma naturaleza que el Padre. Y según la mente judía, si había una persona que tenía la misma naturaleza de la deidad que el Padre, es porque era Dios, junto con el Padre. ¿De acuerdo? Por eso aquí dicen: se ha llamado hijo de Dios, dando a entender que tiene la misma naturaleza de la deidad, y si tiene la naturaleza de la deidad, está diciendo que en la deidad, además del Padre, hay otro más. Y por esto este debe de morir. ¿De acuerdo? Dice el texto a continuación que Pilato tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo más miedo Pilato? Dice: tuvo más miedo. Mirad, déjame leerlo en el verso 8, para que quede claro. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Es decir, ya tenía miedo. Pero ahora que escucha esto, tiene más miedo. Se le ha incrementado el miedo. ¿Por qué tiene miedo Pilatos antes de esto? Porque ha visto en Jesús algo especial.
Mira, los romanos eran muy religiosos, aunque no estaban en la religión verdadera, pero eran muy religiosos. Yo intuyo por esto que Pilatos era un hombre religioso. Y en Jesús ha visto algo, o sea, la serenidad de Jesús delante de él. Hay un texto anterior a este que dice que Jesús estaba en pie delante de Pilato. Eso no era muy común. Cuando el reo venía delante del juez, el reo se tiraba de rodillas, imploraba, gimoteaba. Pero en Jesús no pasa nada de eso, ¿eh? En Jesús está de pies, sereno, y de hecho el que se pone nervioso es el juez y no el reo. Por primera vez en la historia los papeles se intercambian. Vos acordaréis que Pilato me dijo, oye, me han dicho que tú eres rey, y el otro le ha dicho, pues bien te han dicho, soy rey. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Y el otro que tiene unos matices religiosos, espirituales, entre comillas, empieza a sentir algo extraño delante de él. Evidentemente estaba delante de quien estaba. Ahora de que esto le dicen que es que realmente él se ha autoproclamado Dios al llamarse hijo de Dios por decir que compartía la naturaleza divina, dice, tuvo más miedo, porque ahora ya empieza a entender que ese personaje que está ahí se ha dicho de sí mismo que es Dios. Y él le ha visto actuar y dice, este no es un mentiroso, este es un hombre verdadero. Si ha dicho que es Dios, posiblemente lo sea. Es decir, la propia reacción de más miedo de Pilato también habla en favor de que la expresión soy hijo de Dios para la mente judía e incluso para la mente romana religiosa era sinónimo de decir comparto la naturaleza de la deidad y por lo tanto soy Dios igual al Padre. Por lo tanto, en este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo también en su juicio está autoproclamándose como que es Dios. Por lo tanto, hemos visto en este juicio y en la acusación de blasfemia que esta es entregada como la acusación que según el criterio de Anás, Caifás y el Sanedrín merece que se le aplique la sentencia de muerte a Jesús. Esta acusación es una evidencia de que o bien Jesús realmente es un blasfemo, o bien Jesús realmente es Dios, como él ha dicho. Evidentemente, nosotros creemos esta segunda opción. Jesús no es un blasfemo. Jesús, cuando dijo que era el Hijo de Dios, con la connotación que eso llevaba, que era compartir la naturaleza de la deidad con el Padre, que es lo que llevaba esa connotación. La connotación yo soy hijo de Dios. En él llevaba el hecho de decir comparto la naturaleza divina con el Padre. Este hecho reafirma la deidad de Jesús. ¿De acuerdo? Mirad, venid a mirar ahora otro pasaje que tiene relación con todo esto que estamos hablando, aunque ya fuera del juicio de Jesús, pero siguiendo en la corriente de la deidad de Jesucristo, expresada por sus propios labios, porque ya sabemos que de sus labios nada más que podía salir la verdad, ¿de acuerdo? Mirad en el mismo Evangelio según San Juan, un poco antes, en el capítulo 10, verso 30. Salimos del juicio, pero vamos a entrar a una declaración de Jesús. 10:30 de Juan. Dice así. A ver, 10:30. Dice el Señor. Yo y el Padre uno somos. Esa es una declaración de Jesús. Pero mirad curiosamente lo que ha dicho en el verso anterior, en el 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, en el verso anterior nos hemos quedado sin luz en la casa. No sé qué ha pasado. Oye, mira, a ver. Ya ha vuelto la luz. Es que se había ido la luz en la casa, no sé qué ha pasado. Es que a veces ponemos más cosas de las que debemos y salta el plomo. Bien, estábamos hablando del verso 30 del capítulo 10 de Juan, donde el Señor ha hecho una declaración que no admite dudas en cuanto a su deidad, ¿no? Él dice en el 30 del capítulo 10 de Juan, yo y el Padre uno somos. Punto pelota. Ahí parece que hay poco que rebatir. Pero mirad lo que dice en el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso está en un contexto en el que él está hablando de lo que son sus ovejas, ¿de acuerdo? Está hablando de lo que son sus ovejas y está hablando de que el Padre las cuida y él también. Pero lo curioso
Lo curioso es que en el verso 29 él dice que el padre que le dio las ovejas es mayor que todos. Dice de que todos, o sea, también es mayor que él entonces, ¿no? Dice, mi padre que me las dio es mayor que todos. Ah, es mayor que todos tu padre. Entonces también es mayor que tú. Porque si es mayor que todos, tú entras en el todo. Pero como después dice en el 30, yo y el Padre uno somos. Vamos a ver, Jesús, aclárate un poco. O sea, en el 29 nos dice que tu Padre es mayor que tú. Y ahora en el 30 nos dice que no, que tú y el Padre sois uno. ¿Es mayor o no? ¿O es igual? ¿No? Porque parece contradictorio. Vosotros reflexionad sobre esto. En el verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Se está incluyendo él en el todos. Por lo cual está diciendo, mi Padre es mayor que yo. Pero ahora en el 30 dice, yo y el Padre uno somos. Ahora está diciendo, yo soy igual que el Padre. O sea, en el 29 me has dicho que el Padre es mayor que tú. Y en el 30 me dice que tú y el Padre sois iguales. Entonces, te estás equivocando tú, o no sabemos entenderte, o nos vas a equivocar a nosotros. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esa aparente contradicción? Esa aparente contradicción la tenemos que resolver mirando Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Para mí este pasaje es primordial a la hora de entender lo que voy a decir a continuación. Vamos a leer antes que nada Filipenses para después deciros lo que os quiero decir. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8. Mirad lo que dice en el texto citado. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 8. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que dice San Pablo dirigiéndose a los filipenses. San Pablo nos está desvelando en este texto lo que fue el decreto al que llegaron de común acuerdo las tres personas de la deidad cuando el ser humano cayó en pecado y quedó alejado de Dios. Cuando el ser humano peca, el ser humano pierde la comunión con el Señor. Y entonces hay un concilio en las tres personas de la deidad. Y en ese concilio, en ese acuerdo de las tres personas de la deidad, se decide por decreto señalar a la persona del Verbo como aquella que tenía que redimir al ser humano pecador. Lo voy a decir en un lenguaje muy humano, porque a veces para hablar de misterios tan grandes, pues no tenemos otra oportunidad sino que usar un lenguaje que no alcanza a definir la verdad, pero que es el lenguaje que tenemos para poder acercarnos a verdades tan vastas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de común acuerdo en el amor que tienen al ser humano, deciden salvarlo. Y deciden salvarlo por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio de la cruz. Y ahora tienen que señalar a una de las tres personas y señalan al Verbo. Ese es el conclave de la Trinidad. Señalan al Verbo como la persona de la deidad que va a llevar a cabo la obra de la redención. Y dice el texto de Filipenses que cuando el Verbo empieza a asumir el papel de redentor, dice que dejó de ser en forma de Dios. ¿Para qué? Para tomar forma de siervo. La palabra que usa el texto es siervo, es esclavo. Él deja una forma, la forma de Dios, para tomar otra forma, la forma de siervo. Si yo dejo una forma y tomo otra forma, ¿qué estoy haciendo? Me estoy deformando. Dejar una forma para tomar otra forma es deformarse. Él ha dejado la forma de Dios para tomar la forma de siervo. ¿Por qué metodología ha hecho eso? Por la metodología de despojarse a sí mismo. Eso dice el texto. Si se dejó la forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Así lo dice el texto que hemos leído. Este es el orden en el que lo dice el texto. Voy a volver a repetirlo. Se despojó de la forma de Dios, dejó la forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Es decir, dejar la forma de Dios para tomar la forma de siervo tiene en el intermedio despojarse a sí mismo. El despojarse es la metodología divina para deformarse.
¿De acuerdo? Ahora, cuando él deja la morfe, la forma de Dios, y toma la forma de siervo por la metodología del despojamiento que está haciendo, se está despojando, se está quitando, se está vaciando de la forma externa de la gloria de la deidad, por expresarlo en términos humanos. ¿Cómo distinguimos nosotros a un rey? En la antigüedad, por lo menos. A un rey en la antigüedad se le distinguía por los artilugios que llevaba. Llevaba una corona, llevaba un manto, llevaba un cetro, tenía un trono. Y cuando veían en la antigüedad a un rey que se acercaba a un ser humano, que le veían acercarse a un hombre, le veían acercarse con una corona y con un cetro y con un manto y con un trono, decían, ese es un rey. ¿No? Blanco y en botella es leche, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, lleva una corona, lleva un cetro, lleva un manto, lleva un trono, es un rey, ¿de acuerdo? Ahora bien, imaginad que ese rey se quita la corona y se quita el manto y tira el trono y deja vacío el cetro, ¿no? Deja vacío el trono, tira el cetro, se quita la corona, se despoja del manto y se viste de pordiosero. Se viste de pordiosero, ¿no? Y se introduce entre el pueblo. ¿Sigue siendo rey? Sí, sigue siendo rey. Porque el ser rey no depende de las vestimentas que llevan. Las vestimentas lo que hacen es una identificación de lo que realmente él es. Pero él sigue siendo rey aunque esté vestido de pordiosero. ¿Está vestido de pordiosero? Sí, pero sigue siendo rey. Pero la forma externa de rey se la ha quitado. Esto es lo que ha hecho el verbo de Dios en el despojamiento. Dejar la forma externa de Dios, de la gloria de Dios. Pero él sigue siendo Dios. Solo que ahora, dejando la forma de Dios por el desvestirse, entre comillas, se ha vestido de pordiosero. ¿Qué es eso? Vestirse de la naturaleza humana, en el vientre bienaventurado de María. Esto ya lo tratamos cuando estuvimos hablando de la Trinidad. Ahora él se ha despojado de la forma externa, ha dejado la forma de Dios y ha tomado la forma de siervo. Y ahora, en esa forma de siervo, en esa forma de siervo, él empieza a llevar a cabo la obra de redención. Prestad atención a esto ahora. Él está llevando a cabo la obra de redención como siervo, como esclavo. Y si él es el esclavo, ¿quién es el amo? El Padre. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre aparece como amo y el Hijo aparece como esclavo. El Hijo, mientras que está vestido de siervo, ¿entendés esto? Dejó la forma de Dios, tomó la forma de siervo. De que está vestido como siervo, él está ejerciendo un papel. Imaginemos que esto es una comedia, o que esto es una tragedia, o que esto es una película. Él está desarrollando un papel de redentor. En esa condición de redentor, él está como siervo y el Padre está como amo. Por eso él, cada vez que expresa declaraciones acerca del Padre, las hace desde su condición de siervo, desde su naturaleza humana, que es la vestimenta de siervo en él. Por eso él dice en el verso 29, el Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre es mayor que yo ahora, porque yo me encuentro en la condición de siervo. Pero sin embargo, en el verso 30, habla como Dios. Yo y el Padre uno somos. En esencia, yo sigo siendo rey, aunque esté vestido de esclavo. Yo y el Padre uno somos. Pero ahora, en mi condición de redentor, el Padre mayor es que yo. Esto nos ayudará mucho, tener esto presente. Nos ayudará mucho a saber interpretar bien ciertas expresiones de Jesús en su naturaleza humana que han creado confusión. Ciertas expresiones como en cierta ocasión dice, el Padre es mayor que yo, ¿de acuerdo? La hora de mi venida nada más que la sabe el Padre, ni los ángeles ni yo. Todas esas expresiones hay que entenderlas en Jesús, hablando desde su condición de siervo, que se ha autoimpuesto unas limitaciones. ¿Por qué? Porque el decreto de la Trinidad le señaló a él como el que tenía que llevar a cabo la obra de la redención. Espero estar explicándome bien para que me entiendan. Todas esas expresiones hay que entenderlas desde su naturaleza humana, desde su condición de siervo, desde el papel de redentor que está él desarrollando en esta película. Él es el esclavo y el Padre es el amo. El Padre es el que manda y él como esclavo es el que ejecuta.
Por eso él, cada vez que se dirige al Padre en calidad de siervo, se dirige al Padre como mayor que él. ¿Como mayor en qué? Como mayor en el desarrollo de esta labor de redentor. Pero en esencia, él dice, yo y el Padre no somos. No está contradiciéndose nuestro Señor. Está diciendo dos verdades. Una, que yo como siervo soy menor que el Padre. Dos, que yo en mi esencia soy uno con el Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí también en ese pasaje de Juan 10:30 encontramos lo que es otra declaración de Jesucristo en cuanto a su deidad. Yo y el Padre uno somos. Lo que dice en el verso 29 lo está diciendo como siervo. Vuelvo a reiterar. Él dejó la forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Por eso todas esas declaraciones que él hace hay que entenderlas como las declaraciones de él en su calidad de siervos. Bien, para no robaros ya mucho más tiempo y dar paso a un rondo de preguntas, si es que las hay, según diga el pastor, vamos a tratar el último texto, que yo creo que esto ya sumado con lo que dimos en las semanas anteriores, es un documento relativamente válido para poder estar comprendiendo no solo la Trinidad, que es la pluralidad de personas en Dios, sino también acerca de la deidad de Jesús. Voy a terminar con Juan 14, 8 al 9. Dice así en este texto, que también son palabras de nuestro Señor. Juan 14, 8 al 9. Dice así. Estamos en el contexto de la última cena, ¿de acuerdo? Dice así. Felipe le dijo, ya sabéis que Felipe era uno de los 12 apóstoles del Cordero. Felipe le dijo, dirigiéndose al Señor, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe, que es uno de los 12, está ya terminando lo que es el ministerio terrenal de Jesús. De hecho, nos encontramos en la última cena. Después de aquí ya irían a Getsemaní, ya sabéis, en Getsemaní le apresan y después ya la llevan al Calvario tras de los juicios a morir. Y Felipe ya pues le dice, oye, mira, una última cosa y ya nos quedamos todos satisfechos, muéstranos al Padre. Entonces el Señor le dice, hombre, Felipe, tanto tiempo con vosotros, ¿no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Es otra declaración más de Jesús. Si eso no es verdad, volvemos a reiterar lo del encuentro anterior. Si eso no es verdad, Jesús no puede ser redentor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen de la deidad. La deidad no tiene imagen. Dios es invisible. Ha asumido imagen a causa de la redención del ser humano. Por lo tanto, no me muestres que te enseñe al Padre. El que me está viendo a mí está viendo al Padre. ¿De acuerdo? Cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios encarnado, estamos viendo la imagen de Dios. Esto queda después. Estas palabras de Jesús aquí, que le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, son palabras que después quedan corroboradas en calidad de doctrina por San Pablo, en Colosenses 1:15, donde dice el apóstol, él, en relación a Jesús, es la imagen del Dios invisible. Eso que dice San Pablo sencillamente es elevar a categoría de doctrina lo que el Señor le dijo esta noche a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen de Dios. Yo no soy un semidios, yo no soy la primera creación de Dios, no, no, no. Yo soy Dios, yo soy la imagen de Dios. Dios no tenía imagen, ha tomado imagen a causa de la redención del hombre. Y yo soy esa imagen, que en la calidad de siervo, que ha tomado forma de siervo, dejando la forma de Dios, soy el que no solo le representa, sino que soy él en su esencia. ¿De acuerdo? Bueno, espero que con esto y lo de las veces anteriores, pues se pueda hacer un pack para tenerlo ahí y cuando nos haga falta revisarlo, y espero que de alguna manera yo os pueda ayudar a comprender esto, que realmente son verdades demasiado vastas, pero que tenemos revelación suficiente en la palabra del Señor para decir, por una parte, que en el ser de Dios hay pluralidad de personas, y por otra parte, para decir que la persona de nuestro amado Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Amén. Bueno, pastor, pues yo he terminado. No me diga.
Sí, te digo. Oye, no sé si hay alguna pregunta por ahí, pero Bien. yo quería también que nos aclarases un poco acerca de... Estaba leyendo en Filipenses, capítulo 1, verso 19, dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nos habla la Biblia en varios libros, en Filipenses, en Romanos, en Primera de Pedro, en Gálatas y algunos más. Nos habla y nos pronuncia el Espíritu de Cristo. Nosotros solo somos templo de un solo Espíritu, ¿no es así? El Espíritu de Dios. Claro, de acuerdo. Vale. Entonces, yo quiero que nos aclares un poquito acerca de eso, porque es importante que no quede como una separación, sino que se sepa realmente que el Espíritu del Señor, Jesucristo, como aquí dice el apóstol Pablo en Filipenses, es el Espíritu Santo, que es el Es el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, de acuerdo. Ese texto que tú acabas de mencionar, de alguna manera confirma lo que es la pluralidad de personas en el ser de Dios. Fíjate tú que aquí al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Jesucristo. Alguien podrá decir, ¡ay! Entonces este no es el Espíritu Santo. No, mire usted, sí. Este es el Espíritu Santo y se le puede decir el Espíritu de Jesucristo como se le puede decir el Espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Trinidad, que esto ya lo dijimos en su ocasión, cuando hablamos de la Trinidad, no podemos hablar de la Trinidad desarraigados del monoteísmo, ¿de acuerdo? O sea, el monoteísmo que enseña, hay un solo Dios, uno solo, ¿de acuerdo? Solo que ese Dios único en su forma de existencia tiene tres personas, pero es un único Dios. Por lo tanto, al Espíritu Santo se le puede llamar Espíritu Santo, se le puede llamar el Espíritu de Jesús, como se le puede llamar el Espíritu del Padre. Esto ocurre lo mismo que con la segunda venida. ¿Quién es el que viene en la segunda venida? Indudablemente es Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo el que viene. Esto está más que claro, ¿no? Apocalipsis capítulo 19. Bueno, pues yo os aconsejo que miréis Zacarías capítulo 14. Porque en Zacarías capítulo 14 el que viene se llama Jehová. Oh, pero ¿cómo que se llama Jehová? Si es Jesucristo. Porque son el mismo. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre, ¿qué somos? Uno. Yo y el Padre, uno somos. Por lo tanto, yo puedo asumir el nombre de la persona del Padre, el Padre puede asumir mi nombre y mi nombre lo puede asumir el Espíritu Santo. Y el nombre del Espíritu Santo lo podemos asumir yo y mi Padre. ¿Por qué? Porque somos uno. Por eso yo siempre digo que cuando empezamos a estudiar el misterio de la Trinidad, lo tenemos que hacer desde un monoteísmo extremo. No podemos perder de vista que Dios es uno, porque entonces si nos desviamos mucho en la Trinidad, podemos llegar a creernos que hay tres dioses. No, no, tres dioses no hay, ¿eh? Hay un solo Dios verdadero, ¿de acuerdo? Un solo Dios verdadero, que en su forma de existencia, que es distinta a la nuestra, es tripersonal. Entonces, este texto corrobora lo que hemos estado hablando. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo, porque nosotros, como tú bien has dicho, nada más que somos templo de un Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Muy bien, amén. ¿Alguna pregunta, muchachos, por ahí antes de que finalicemos? ¿Hay algo? ¿Hay algo por ahí? Te has quedado pillado. Se ve. Nada, entonces, ¿no? Pues nada, Manolo. Bueno, compañero. Una bendición, una bendición. No sé, en la semana siguiente si podremos el miércoles, no sé, ya me lo irá diciendo. Jonah quiere preguntar. Jonah tiene el dedo levantado, ¿sabes? Jonah. Vale. Venga. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jonathan. Vamos a ver. Cuando Jesús le explica al sumo sacerdote ese añadido, cuando dice me sentaré a la diestra del Padre, está diciendo a modo de doctrina que volveré a tener la naturaleza y la gloria que dejé, voy a volver a ocupar mi lugar. La naturaleza no la perdió nunca. Él nunca dejó de ser Dios. Vale. Lo que sí recuperaría sería la gloria, eso sí. Recuperaría, dicho en un lenguaje así inhumano que hemos usado, ¿no? Recuperaría la corona y el cetro y el trono, sí. Vale. Porque todas las expresiones que tú has diferenciado de
de su misión al lugar que ocupó como tarea y a su afirmación de quién era, ¿por qué la gente nada más lo malinterpreta tanto que nada más que escucha y ve lo que él en calidad de inferioridad, porque suena a inferioridad cuando habla de mi padre es mayor que yo? Porque está hablando como siervo, claro. Claro. La gente se agarra a eso para decir que no es Dios. Por eso digo yo que hay que tener muy presente Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es una llave maestra para interpretar bien las expresiones de aparente inferioridad de Jesús con respecto al Padre. ¿De acuerdo? Porque Filipenses capítulo 2 nos hace entender que esas declaraciones de inferioridad el Señor las está expresando desde su condición de siervo. Él está realizando una tarea y esa tarea la está realizando como siervo. La redención del género humano se realiza por lo que es la naturaleza humana del Verbo divino. La tarea no la hace como Dios, la hace como hombre. Tanto es así que cuando Él vuelve a retomar su gloria divina, a la gloria divina le suma una gloria humana. Esto es otro misterio. Cuando Jesucristo termina la obra de redención, vuelve en su exaltación y recupera la gloria que dejó para hacer la tarea. Recupera el trono y recupera el cetro, ¿no? Recupera la gloria que dejó para hacer. Pero a esa gloria que recupera le suma la gloria que como hombre ha ganado. Porque, vamos a ver, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, dice la Biblia, ¿no? El nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y que dice la Biblia que delante de ese nombre se tienen que doblegar lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra. Ese nombre Jesús, ¿a quién se le aplica? A la naturaleza humana del Verbo divino. Por lo tanto, eso es una gloria añadida que no tenía cuando descendió, pero que sí que la tuvo de que ascendió. Por eso decimos que cuando Él asciende en su exaltación, recupera la gloria de la deidad que abandonó, pero le suma la gloria que ha ganado como hombre, porque Dios es justo y a toda buena obra le da un premio. Y la gloria añadida a la gloria divina, ganada desde su humanidad, fue el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús de ahora en adelante se convierte en el poder mayor que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que Filipenses capítulo 2 es una llave maestra para poder entender todas las declaraciones de inferioridad de Jesús durante su estancia terrenal. Amén. Y la última, ¿vale? La última. Sabiendo que hay un solo Dios, solamente que Él vive, existe en tres personas, ¿hay algún orden para porque Jesús nos enseña a hablar a orar? ¿Hay algún orden a quién dirigirse? ¿Hay establecido? ¿Podemos hablar con los tres? Explícanos un pelín eso, porque hay gente que se lía mucho con eso. Vale, no nos compliquemos tanto la vida con eso, porque tenemos que entender que estamos hablando de algo demasiado vasto y demasiado profundo. Nosotros cuando hablemos dirigamos no a Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué creemos? Cuando estamos hablando con Jesucristo no estamos hablando con el Padre y el Espíritu Santo. Que cuando mencionamos al Espíritu Santo no estamos a la misma vez mencionando al Padre y a Jesús. Y cuando mencionamos al Padre no a la misma vez estamos mencionando, pero es que no dijo Él, yo y el Padre no somos. Por eso yo siempre digo y remarco y vuelvo a decir y no me cansaré de hacerlo, cada vez que queramos hablar de la Trinidad, hagámoslo con un patrón mental monoteísta. La Trinidad solo se puede entender bien desde un monoteísmo extremo, ¿de acuerdo? Que no nos lleve a querer diferenciar tanto a las personas de la deidad que las hagamos tres dioses distintos, porque eso nunca estuvo y nunca fue. Entonces, cuando yo abro mi oración dirigiéndome al Padre, estoy hablando con Jesús también y con el Espíritu Santo. Y cuando hablo con el Espíritu Santo, estoy hablando con el Padre y estoy hablando con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son uno. Es que eso no lo podemos dejar nunca pasar. Ahora bien, lo que sí podemos diferenciar en nuestra mente son las labores específicas de cada uno en las que los otros dos también intervinieron. Porque en las labores específicas destaca una de las personas, pero no quiere decir que las otras dos no estén en esa labor. ¿De acuerdo? En la labor de creación que se destaca el Padre, están el Hijo y el Espíritu Santo. En la labor de redención que se destaca el Hijo, están el Padre y el Espíritu Santo. En la labor de santificación que se destaca el Espíritu Santo, están el Hijo y el Padre. Podemos hacer una diferenciación en nuestra mente en cuanto a las labores, ¿de acuerdo? Pero siempre entendiendo que donde se destaca una de las personas no implica que las otras no estén. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, son un solo Dios.
Entonces, nunca, nunca, nunca nos desviemos de un monoteísmo extremo, porque solo desde el monoteísmo extremo podremos comprender medianamente tan solo, porque comprender la Trinidad no está a nuestro alcance, pero podremos comprender medianamente el misterio de la Trinidad. Ok. Apasionante, apasionante, no puedo decir otra palabra, increíble, es increíble. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Finalizamos.